En algunos países de América Latina se escucha a los ciudadanos decir que el coronavirus ya pasó. Vemos que se habla de la COVID-19 como un suceso del pasado, pero ¿qué está ocurriendo realmente en la región? Latinoamérica ha enfrentado la pandemia de la COVID-19 entre escándalos: el desastre sanitario de Brasil, el disimulo frente a la pandemia en Colombia, la guerra en redes sociales en El Salvador y el Wuhan de la región en Ecuador. A 10 meses de la llegada de la COVID-19 al planeta, repasamos el estado actual de la pandemia en algunos países de Latinoamérica. Brasil. Muchos ven al presidente Jair Bolsonaro como el Donald Trump de Latinoamérica, un mandatario polémico que ha sido calificado como el peor líder político frente a la COVID-19. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então... Deu positivo. Fácil. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Aqui. Vocês verem minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Brasil está por alcanzar los 5 millones de contagios y más de 140.000 muertes, siendo el más afectado de Latinoamérica. De uma gripezinha ou resfriadinho. Enfrentamientos entre alcaldes y gobernadores con el presidente Bolsonaro pusieron en situaciones confusas a los ciudadanos. La renuncia y destituciones de ministros de salud y minimizar el virus ubicó a Brasil como el más afectado de Latinoamérica. Colombia. Del presidente Iván Duque y de sus medidas ante la pandemia se dijo mucho, pero no fue el único problema que enfrentó su gobierno en estos meses. A pesar que fue evidente el mal manejo de la pandemia, al ubicar al país como el segundo de Latinoamérica con más casos positivos, el presidente Duque optó por evadir un poco su crisis sanitaria. El régimen dictatorial de Maduro, que Nicolás Maduro en Venezuela, recuperación económica de Venezuela. Colombia ha levantado su cuarentena, pasando a un aislamiento selectivo. Los vuelos retomaron operaciones y el gobierno sigue con su agenda sobre Venezuela como prioridad, a pesar que actualmente los colombianos demandan el cese de las masacres y la violencia policial. El Salvador. Con la pandemia de la COVID-19, llegó también a El Salvador una serie de escándalos que generaron mucha actividad en redes sociales, terreno donde opera el presidente Nayib Bukele con gran incidencia. Inicialmente, los organismos de derechos humanos cuestionaron las duras restricciones que tomó el gobierno, donde se prohibió la libre movilización y se castigó con confinamiento obligatorio a todos aquellos que incumplieran. Uno tiene que arriesgar, pues, ni modo, ya no hay otra. Y hay que aventarnos ya, como dicen, morimos del virus, morimos del hambre. Se presentaron manifestaciones contra las medidas. Se inauguró un hospital que fue anunciado como el mejor de Latinoamérica y que los críticos al gobierno calificaron de una farsa. Los casos no dejaron de aumentar. Actualmente ya no hay cuarentena obligatoria, pero sí una guerra declarada entre poderes estatales. No se ponen de acuerdo porque te dicen de que tienes que traer el examen de COVID. Yo les presenté el de sangre y les presenté el hisopado y ahora me salen con que es un PCR. Ecuador. El presidente Lenín Moreno de Ecuador, desde que llegó al gobierno, optó por privatizar los sistemas de salud. El resultado de estas acciones fue evidente con la llegada de la pandemia de la COVID-19, que generó un colapso hospitalario, personas muriendo en las calles, el colapso funerario y cuerpos que nunca aparecieron. Muchos compararon a Guayaquil como el Wuhan de América Latina. Hace meses, el país retornó a una nueva normalidad y el gobierno asegura que en zonas como Guayaquil
tienen repuntes de casos, pero no ven un rebrote. En este mapa se puede observar los países de Latinoamérica que se han adaptado a una nueva normalidad y cuáles aún mantienen una estricta cuarentena. Latinoamérica ha enfrentado esta pandemia con un panorama más claro de la efectividad de los modelos de salud, además de los resultados de las medidas adoptadas que van desde los toques de queda y confinamientos obligatorios hasta los que sin imponer duras restricciones han logrado controlar la propagación del coronavirus.